Vale. Bona tarda a tothom. La ponència que avui s'hi durà a terme porta per nom Forma intel·lectual i hegemonia en Gramsci, el gir neoprogressista, organitzada per l'Institut d'Estudis Gramsci de Catalunya i la Fundació Neus Català. La persona a càrrec de la ponència i que s'acompanya avui és Miguel Ángel Herrera Sgai, advocat especialitzat en dret constitucional, institucions polítiques i doctor en estudis de ciència política per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Pel que respecta a l'estudi de les idees polítiques i la figura de Gramsci, Miguel Ángel Herrera és president de la International Gramsci Society i cofundador de la red latinoamericana caribenya l'any 2017 i co-creador del Seminari Internacional de Gramsci. És autor de diversos assajos sobre Gramsci, entre ells Antonio Gramsci, la crisis de hegemonía, y Antonio Gramsci, el pensamiento de ruptura. També és coautor d'Hegemonías i Contrahegemonías, Huellas subalternes, ambdós publicats respectivament l'any 2013 i 2024 per la Universitat de Colòmbia. Bé, sense més preàmbuls, cedeixo la paraula a Miguel Ángel. Gracias, Ariana. Es gratísimo y sin exageración un honor tener en esta interlocución la presencia de los compañeros y compañeras de la Asociación Gramsciana y, como ya lo sé, también que nos acompañe Víctor, que he entendido que por 17 años estuvo en una interlocución y colaboración con Manuel Sacristán, quien en particular para el circuito de América Latina y Iberoamérica es uno de los divulgadores con su antología de la obra de Gramsci, cuando no había todavía la disposición del trabajo de Valentino Guerratana, sino lo que era la edición temática. En segundo lugar, le decía también a Joan y tal vez a Nando que esa antología apareció sin ese prólogo, del cual había la expectativa de saber qué era lo que iba a decir Manuel Sacristán, y eso vino a ocurrir años después, ¿sí? Pero en todo caso lo digo es porque en el escenario de la reflexión que hoy propongo, lo que se juega también es el modo como corrientemente leen diferentes recorridos y asociaciones la obra de Gramsci, que es una obra abierta, y de modo particular los cuadernos de la cárcel, ¿sí? Y lo decimos en Colombia, cuando nos enfrentamos con los cuadernos de la cárcel, pienso en los borradores, en los Grundrisse de Marx, ¿sí? Que son también una suerte de obra abierta, solo que en el caso de Marx hay la concreción en vida de él de un primer volumen y trabajo sobre los otros dos volúmenes de ese ejercicio. En el caso de Gramsci eso no es así. Así que el escenario intelectual y político es muchísimo más llamativo. El segundo asunto que quiero destacar es que en esa lectura que hemos hecho con el grupo Gramsci, que está articulado con un equipo de jóvenes que se renuevan, que es el grupo Presidencialismo y Participación, la IGS Colombia y luego la Red Latinoamericana y Caribeña de Estudios Gramscianos, he ido construyendo en esa interlocución una propuesta de lectura de los cuadernos de la cárcel, donde en concreto llamo la atención sobre la forma intelectual. La forma intelectual. Al decirlo, hay todo un recorrido, toda una interlocución que se ha ido haciendo muchísimo más detallada, puntual, en el trabajo académico de los italianos, quienes han hecho un esfuerzo filológico, entre otras marcado por el propio hecho de que está en lengua italiana, para definir por qué sí, por qué no, en fin, qué pasa
con ese cuerpo conceptual en lo que uno de ellos llama, ¿no?, tomar en cuenta el ritmo del pensamiento de Gramsci, del mismo modo como Gramsci decía, hay que tomar en cuenta metodológicamente el ritmo del pensamiento de Marx. ¿Por qué? Porque efectivamente es una propuesta procesual en la que los conceptos, las teorías se van estructurando en un recorrido histórico-social en el que, en mi comprensión, las tesis sobre Feuerbach son muy importantes en el sentido epistemológico, en la medida en que la preocupación es qué es eso de las tesis sobre Feuerbach para quien, como Gramsci, tiene la oportunidad de conocerlas a raíz de esa publicación que hizo Engels cuando presentó el trabajo de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, porque ahí se puso ese apéndice que es, digamos, como un abrebocas a un trabajo que no se vio prácticamente sino hasta 1932, que es la ideología alemana. ¿Sí? Entonces, nadie ha dicho que Gramsci haya podido leer la ideología alemana, cosa que sí, por ejemplo, hizo Althusser con su equipo y propuso un para leer El Capital, donde hacía esa fractura o ruptura entre el Marx joven y el Marx maduro y precisamente la ideología alemana. Si eso fuera cierto o no, en razón del debate, el hecho es que de ahí está sacada esa vértebra en la reflexión de Gramsci de la cárcel. Las tesis de Feuerbach, y Gramsci las tradujo del alemán y está ya, porque lo tenemos, ¿no?, la constancia en los cuadernos de traducción que Gramsci hizo la traducción de las tesis sobre Feuerbach como de otras, ¿no? Entonces, es evidente que la leyó, ¿sí? El otro punto es que aquí hay una toma de posición concreta a propósito de ese tema de la teoría, que es qué puede ser la filosofía de la praxis, qué puede ser, ¿sí? Y eso qué tiene que ver con el materialismo activo del que habla Marx en las tesis sobre Feuerbach. Y lo digo con todas las letras, ¿en qué medida? En la medida en que ahí, como ustedes lo saben, lo han leído y lo han escuchado, Marx dice, Feuerbach, el materialismo de Feuerbach es un materialismo contemplativo. Y en esos términos Hegel está más allá de Feuerbach, porque el de Hegel es un idealismo activo. Y en ese referente, entonces aparece esa propuesta explícita de un materialismo activo, porque también se ha debatido mucho con respecto a Marx y si Marx tiene una posición materialista o no. Yo diría que ahí pues está directa la mención al materialismo, pero ¿qué es un materialismo activo? Y al meternos en esa problemática, pues la ideología alemana es el banco de prueba de qué pueda ser lo que uno entienda por filosofía de la praxis. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que yo entiendo por filosofía de la praxis? En ese recorrido de Gramsci, pues una que tiene en últimas, como punto de arranque y criterio de verdad, la praxis. ¿Y qué es la praxis? Pues la praxis en últimas, diría yo, es la acción política. ¿Sí? La acción política, no la acción económica, no la acción ideológica, sino la acción política, en últimas. ¿Sí? Aunque, como lo recuerda Gramsci, en últimas la hegemonía sea económica. Para introducir otro elemento que es el modo como Gramsci lee y propone y entiende la hegemonía, que es una consideración de hegemonía integral. ¿Sí? No es que Gramsci habla de hegemonía y es política solo, o es ideológica, o es social, o es cultural, es integral. Pero ¿cómo es que esa integralidad ocurre? ¿Y de qué manera se puede orientar una reflexión a propósito de la obra de Gramsci en ese sentido? ¿Sí? Entonces también quiero hacer esa indicación
Por otra parte, hay elementos muchísimo más relevantes en la medida en que yo soy un estudioso de la ciencia política, entonces yo leo a Gramsci en clave de ciencia política. Y para hacerlo, tomo en consideración unas líneas muy breves donde Gramsci habla de la traductibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos. Al decir los lenguajes científicos y filosóficos, pues está retomando esa experiencia académica que tiene que ver con los casi 4 años de estudios de filología, que son el punto de arranque académico de Antonio Gramsci. Pero eso no ocurre en cualquier lugar, ocurre en la Universidad de Turín, donde hay interlocución con diferentes, digamos, talentos, inquietudes, y en particular hay uno que también me parece, ¿no?, importante de pasada a recordar, que es esa amistad que se establece con Pierre Sraffa, quien es, ¿no?, alguien que entiende en términos de movimiento la economía, ¿sí? Entonces no es alguien que tiene una lectura sincrónica o cristalizada de la economía, sino que llega a proponer, ¿no?, como lo sabemos, la producción de mercancías a través de mercancías. Pero yo quiero llamar la atención sobre el tema de la forma, ¿sí? ¿A partir de qué? De la expectativa que se deriva del hecho de que le da fuerza científica a la crítica de la economía política por Marx, ¿sí? Entendiendo por ciencia una reflexión de carácter histórico, es decir, en términos de Gramsci, de historicismo absoluto. ¿Sí? No es que haya algo que queda intocado, inmarcesible, definitivamente cristalizado, sino que el proceso de transformación no hace excepciones. Eso ya conflictúa, por ejemplo, interlocuciones como la que puede haber con Manuel Sacristán, ¿sí?, en términos de qué entender por ciencia en el contexto de un debate y una reflexión como la que aquí se abre, ¿sí? Pero yo quiero volver sobre el asunto de la forma para decir que así como Marx propone la forma mercancía, y la forma mercancía es como la vértebra con la que estructura la reflexión de la economía política como un sistema, ¿sí?, que puede ser efectivamente presentado, expresado y criticado, ¿sí? Ese reclamo metodológico que indica que nosotros, ¿no?, aprendemos el mundo a través de lo concreto pensado, ¿sí? Pero hay un concreto material, ¿sí? Y ese concreto material lo aprendemos en el pensamiento. Es decir, no hay una aprehensión inmediata del mundo sensible. Entonces, ¿es eso válido? ¿Es eso cierto? ¿Es eso sustentable? ¿O es un carretazo más? ¿Sí? Entonces yo entiendo que Gramsci está en esa tesitura, ¿sí? Y aunque no diga explícitamente que yo estoy aplicando metodológicamente lo que en la introducción al método está presentado didáctica, pedagógicamente por Marx, lo estoy haciendo. No sé si soy claro en el sentido de indicar cuál sería el ritmo del pensamiento de Gramsci, teniendo en cuenta que lo concreto pensado es la síntesis de múltiples determinaciones, ¿sí? ¿Y cómo es que esa síntesis de múltiples determinaciones ocurre? De tal suerte que esos N aspectos del mundo real son aprendidos y ordenados. Entonces, yendo a ese punto es que digo yo, pues mire, si examinamos la obra de Marx en vida, y ningún ser humano puede decir cuánto va a durar, si uno puede hacer planes con respecto a que va a escribir algo, pues se muere. ¿Y qué? Pues se acabó la película. ¿Y qué sigue? Pues lo que está ahí y lo que se pueda advertir en ese recorrido, en esa reflexión. Entonces, en el caso de Marx está la forma mercancía. Y la forma mercancía aprende el fetichismo del orden capitalista
en la infraestructura económico-social. Lo aprende y en esa medida lo explica y en esa medida asumo yo que lo critica. Pero ¿qué pasa con las superestructuras? Esa tarea efectivamente no está hecha, no está elaborada discursivamente en la reflexión de Marx. Uno puede hacer inferencias, etcétera, etcétera, y esas se meten ni más ni menos con el problema de la ideología. Es decir, que la ideología alemana es un trabajo también en el que se pone a prueba cómo es que los alemanes piensan y de qué manera es que se puede, digámoslo así, desmontar, explicitar lo que ellos piensan, ¿sí? Como los franceses lo expresan en lo político o como los ingleses en la economía política, cómo es que los alemanes lo hacen en el plano de la filosofía, ¿sí? Pero ¿qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Y lo otro es cómo lo hacen. Yo estaba ayer asistiendo a la Casa Banjó y ahí había el trabajo de un turco que decía, mirando, ¿no?, la obra, la compleja obra de Gaudí, él encuentra los patterns, los modelos que Gaudí desarrolla en su condición y talento, y el otro los extrae porque están ahí, ¿sí? Entonces uno diría, si yo descubro eso, podría pintar, podría ser arquitecto, en fin, como Gaudí, en la medida en que relativamente he podido saber cómo es que él hace lo que hace, con independencia de qué grado de lucidez o no pueda tener quien lo hace, ¿sí? Entonces, a lo que va la observación mía es que si en un rastreo de los Grundrisse, es decir, de los cuadernos de la cárcel, está precisamente presente y nuche la forma intelectual, ¿cómo la podemos aprender? Y en esa medida decir que para dar cuenta de las superestructuras complejas, la forma intelectual es, en la medida de lo posible, la medida de ese recorrido. No sé si esa segunda o tercera observación aparece clara para la reflexión, la discusión y la interlocución entre nosotros. Entonces, al decir forma intelectual, yo le pongo atención a uno de los cuadernos temáticos que se llama Los intelectuales y la organización de la cultura. ¿Y por qué lo hago? Porque una de las cosas que, entre otras, dice Althusser es la siguiente, que hay un estudio materialista de la ideología. ¿Y cómo es que se hace un estudio materialista de la ideología? ¿Sí? Bajo la aprehensión del concepto de práctica. Es decir, la práctica social es el modo como uno aprende la materialidad de la ideología. Y en la forma de Althusser es la consideración de la interpelación, ¿sí? Y en sus discípulos pues hay desarrollos mayores o menores en complejidad. Pero lo digo así, elementalmente, como práctica social. Y como práctica social, ¿qué es? Es una práctica relacional, es decir, de invención de N relaciones. Entonces la forma es la forma en tanto nosotros construimos relaciones entre nosotros y las construimos históricamente. Así que hablar de la forma intelectual es hablar de una relación social, con qué características y quiénes la protagonizan. Entonces, en la formación de los intelectuales, Gramsci dice, pues los intelectuales, pero parte de una afirmación categórica. ¿Y quiénes son intelectuales? Todos los seres humanos son intelectuales. Así como Descartes, ¿no?, dice algo así como la razón es lo mejor repartido del mundo, porque todos tienen razón, y no pasa así con los bienes materiales, ¿sí? Gramsci diría, no, pues el intelecto lo tienen todos los seres humanos, y en esa medida todos somos intelectuales. Pero en el orden moderno, para hablar del orden moderno, no todos los intelectuales, o mejor, no todos los seres humanos son intelectuales,
se aplican a la función intelectual. Entonces hay una jerarquización y hay una división del trabajo social en ese contexto y hay una complejización dependiendo del tipo de sociedad de la que hablemos, y pues las ideas no se mueren, así que hay también una problemática que él advierte en la lectura de Croce, y es que hay la dialéctica de los distintos y la dialéctica de los opuestos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que la dialéctica de los distintos y los opuestos se articula y quiénes la articulan? Entonces, ahí es donde en particular digo yo que la relevancia de la forma intelectual va en la medida en que la materialidad de la forma intelectual la producen los y las intelectuales colectiva y también individualmente. Y en esa medida se establece un relacionamiento de un asunto que viene de la filosofía en un recorrido amplio, que es el sentido común. ¿Sí? Es decir, cómo la gran masa, la gran sociedad en el sentido de la amplia realidad humana, tiene un sentido común, es la cosmovisión con la cual se orienta, con la cual cada uno de los que aquí estamos camina en el mundo, sin que sea un especialista en Heidegger o en Marx o en Habermas o en fin, sino esa concepción del mundo que es heterogénea y demás abriga el sentido común. Pero al mismo tiempo, sobre ese humus trabaja un grupo específico que son las intelectuales en diferentes gradientes, y de esa manera, por ejemplo, dice Gramsci, ¿no? Mire lo que pasa en la experiencia histórica del Renacimiento. Los alemanes tienen un sentido común, digámoslo así, popularmente muy amplio, pero las capas intelectuales que estén en posibilidad de procesar ese desarrollo son muy primitivas, digámoslo así, y tardan 3 siglos para construir un gran sistema filosófico. ¿Sí? Entonces no sé si esa materialidad de la que estamos hablando empieza a tener concreción y ustedes y yo podemos aprender de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, si eso tiene algo de verdad, lo que quiero destacar es que hay una relación entre sentido común e intelectuales que no es una relación directa, sino que está mediada, y en esos términos tiene que haber un pensamiento de ruptura. No basta un pensamiento crítico, tiene que haber un pensamiento de ruptura, y en esa medida los trabajos de Bachelard, eso de la ruptura epistemológica, leído a la manera de Althusser, se vuelve relevante. Dicho esto, así a grandes pinceladas, yo por qué quiero hablar de neoprogresismo, ¿sí? ¿Y a qué apunta? Pues apunta a preguntarnos qué es lo que pasa en América Latina, y a los granchanos y granchanas por qué les preocupa lo que ocurre en América Latina, en el sentido de ver qué pasa con el sentido común dominante que estaba hegemonizado por el neoliberalismo, y en qué medida se ha podido o no producir una suerte de fractura o de excisión al interior de ese sentido común dominante, y qué es lo que empieza a emerger o qué es lo que empieza a aparecer en esos estallidos sociales que ocurren en diferentes lugares de América Latina y Colombia en particular, y cómo se conducen, ¿sí? Entonces, esa es una primera consideración del boceto. La segunda es de qué modo ocurre en Colombia para decir que ahí hay un neoprogresismo, o por qué yo le meto el neo al asunto, un poco siguiendo a los hermanos Wachowski, ¿no? Bienvenidos al desierto de lo real. Entonces lo digo porque el progresismo es una onda, cuando menos, una onda de media duración o una onda larga, que a mí me recuerda eso que ustedes encuentran en análisis de situaciones, relaciones de fuerza. Cuando Gramsci está hablando de la Revolución Francesa, y Johan es un estudioso de la Revolución Francesa, y seguramente varios de los que están acá, Gramsci dice que la Revolución Francesa empieza en 1789, pero prácticamente termina en el 71, ¿sí? Cuando aparece una clase, ¿sí?, fundamental, que es un grupo subalterno que pone en cuestión a la otra, y esa otra que está en ascenso es capaz de probar su hegemonía. Es decir,
es apta para dirigir a la nueva clase, de una cierta manera. Y entonces aquí aparece la complejidad de la política, de la que ya hace 10 minutos hacía el anuncio, ¿no? Es decir, ¿por qué la política? Porque la política es un saber complejo. ¿Por qué es un saber complejo? Porque no se puede pensar dominio sin dirección. Pero la una no es lo mismo que la otra. Y eso, Maquiavelo es el maestro, porque es un moderno, un nuevo, del que Gramsci lo toma. Es decir, que si a mí fueran a preguntar, ¿no? ¿Y por qué es relevante Maquiavelo para Gramsci? Yo diría, porque Maquiavelo es un moderno. Y Gramsci lo advierte en el escenario de la política y dice, porque aquí hay dominio y hay dirección. ¿Y por qué? Porque lo moderno está caracterizado en el escenario del populus o el común por seres libres. Entonces, a los seres libres hay que reconocerles su condición de libres, y la dirección es una manera precisamente de lograr articular eso que son esos individuos libres a unos escenarios políticos concretos. Y al decirlo así, entonces vuelvo sobre el punto de la hegemonía, entendiéndola como dirección en la cual el consenso, la persuasión juegan, pero particularmente en la medida en que implica una ruptura con el pensamiento de Max Weber, que es uno de los trabajos que hago en uno de los libros, para decir que Max Weber construyó la fórmula en la sociología política dominante de la dominación legítima, pero la dominación legítima en últimas mantiene la constante de dominio, pero la legitimación varía. Pero la legitimación está montada sobre la creencia, y en últimas la creencia está montada sobre la irracionalidad. Y la pregunta es, ¿y por qué no puede ser objeto de crítica la creencia? ¿Por qué no? Y eso es lo que la hegemonía en Gramsci de la forma intelectual hace posible. Una crítica de la creencia, y en esa medida digo, hay una refundación de la ciencia política. Ya no es la dominación legítima, sino la dominación hegemónica, que involucra también, por supuesto, la legitimidad, ¿sí? Y en esa medida, entonces, ¿qué es lo neoprogresista? Lo neoprogresista va en la dirección de que sí es cierto que la hegemonía económica, en últimas, existe, es de qué manera en ese tiempo, que marca 3 etapas, en la tercera etapa, esos progresistas se han planteado el problema de la hegemonía económica. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa con el capitalismo y cómo se disputa en el escenario del capitalismo sin rechazar el capitalismo en el sentido revolucionario del término, ¿sí? Insurreccional del término? ¿Qué es lo que se plantea con respecto a eso que, por ejemplo, Petro llama desarrollar el capitalismo, ¿sí? Avanzar. ¿Pero cómo avanzar? Pues con la dirección consecuente o no de los grupos y las clases subalternas, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si los obreros de la Turín del 19 y el 20 o los de diferentes lugares de la tierra dirigen los procesos productivos? Es decir, ganan la hegemonía en el terreno económico-social. ¿Y quién les dice que tienen que seguir el rumbo del Fordismo o del Toyotismo o en fin? ¿Quién? ¿Sí? Entonces, en esos términos, la disputa hegemónica en el escenario del neoprogresismo en una realidad como la colombiana pasa por esa condición histórica de Colombia. ¿Cuál? Que no ha habido reforma agraria, y entonces la condición del campesinado pues es una condición de servidumbre o de precario, muy precario de desarrollo en el sentido capitalista del término. Y en esa medida lo que quiero decir no es que entonces el comunismo fue reemplazado por el capitalismo o por el socialismo, sino en las tareas históricas que cada formación social tiene, en qué condición nos encontramos global y localmente, y quiénes son o quiénes serían los que dirigen estos procesos. Y remato con estas dos cosas. Una es la siguiente: ¿por qué Gramsci y Lenin? Porque en la reflexión de Lenin, es lo que advierto, y aquí ustedes tienen un libro producido,
en 1903 o 1904, dice Lenin en Rusia, las tareas de la socialdemocracia en la revolución democrática. ¿Sí? Es decir, el proletariado y los que dirigen ese proceso se tienen que enfrentar con que la realidad burguesa de Rusia existe, pero no se ha desarrollado. Segunda cosa, esa es una forma de mecanicismo leninista. Entonces volvemos al Gramsci de los principios, que es bien elocuente tomando las reflexiones de Marx del 59. Una sociedad no desaparece si tal cosa y una formación social si tal otra. Eso, dice Gramsci, le da realidad a lo que se proponen los seres humanos cuando llaman a una revolución. Porque entonces revolución puede ocurrir todos los días. Y en ese sentido la revolución permanente, no digo que eso es lo que diga Trotsky, pues es cuestión de todos los días. ¿Por qué no ensayarla todos los días? En primer lugar, no ocurre así. Y en segundo lugar, ¿por qué no ocurre así? Entonces, esos dos principios vuelven a tener relevancia en la construcción práctica y la reflexión de Gramsci, y de qué manera entonces en una lectura presente esa pregunta por la revolución democrática nos lleva al escenario global. Me explico. ¿Ha hecho China la revolución democrática? Fíjense que China en el momento de Mao habló de la revolución de nueva democracia, pero ¿se ha hecho real la revolución democrática en China? Y está bien avanzada, que digamos, pues parece que no. Es decir, que el desarrollo capitalista, conducido por el Partido Comunista y las lógicas del socialismo, está en esa tarea. Está en esa tarea. ¿Lo pudo hacer la Unión Soviética? Pues está claro qué pasó con la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Y qué en América Latina? ¿Y qué en Cataluña? ¿Y qué en España? ¿Sí? ¿Qué ha pasado efectivamente con ese proceso? Entonces, la pregunta por la revolución democrática es la pregunta por la actualidad de la revolución democrática, pero dirigida por ¿quiénes? Por los grupos y las clases subalternas. ¿Y cómo podemos testimoniar o testificar eso que llamamos la forma intelectual, en el interés de advertir cuáles son los problemas de dirección, cuáles son los problemas de conducción, cuál es el estado del sentido común, del buen sentido, de la religión, de la ideología en las cotidianidades que habitamos? ¿Sí? Así que en esos términos leo yo la experiencia del neoprogresismo con Petro, con un descubrimiento real, que es: ¿estamos en un tiempo internacionalista o estamos en un tiempo de globalización? ¿Sí? Y en qué medida, si eso es cierto, cómo es que la lucha política se adelanta. ¿Puede ser la misma o es diferente? Y veníamos con Luca comentando sobre la coyuntura de estas 2 semanas, ¿sí? Y la retórica de Petro, por ejemplo, ¿sí? De decir lo que dijo en Naciones Unidas, y de escuchar lo que dijo Trump, y de escuchar lo que no escucharon a Netanyahu, ¿sí? ¿Qué tiene eso que ver con la lucha de clases? ¿Qué tiene que ver con los tipos de intelectuales y la forma intelectual que tenemos a la vista? Y en particular, ¿cuál es el lugar de América Latina en ese contexto de los llamados progresismos? ¿Sí? Y en esa medida es porque se ha aceptado que la disputa es por la hegemonía económica, no las otras solamente, sino por la hegemonía en la economía, lo que sí supone construir otras maneras de producir y reproducir la vida en el contexto y la complejidad que tenemos. Un detalle, ¿no? Por ejemplo, Bolivia. Allá el camarada Álvaro García Linera habló del capitalismo andino. En otras partes el socialismo, ¿no? A la manera de Venezuela. Pero es evidente que nos enfrentamos con el famoso tema de qué pasa con la ecología, qué pasa con el carbono, qué pasa con cada una de esas realidades, y en qué medida es evidente y es posible que eso se pueda transformar, pero no puede ocurrir porque a un país se le ocurre, sino que tiene que ser una tarea de proporciones globales.
¿sí? Y cómo, cuándo y de qué manera. Bueno, esos son a grandes pasos y a grandes escalas los elementos y las inquietudes que sin duda no solamente quiero compartir con ustedes, sino que no sería otra la razón y el motivo para estar acá, ¿sí? Porque precisamente quiero saber, quiero conocer, quiero enterarme de los cuestionamientos, las preguntas y demás en los ámbitos que están a nuestro alcance. Y muchísimas gracias también anticipadas por que ustedes hayan tenido en tan breve tiempo el interés de atreverse a compartir con un compañero, un amigo, así como de carrerita, cuando los conciertos y demás se programan por un año, por 6 meses y se hacen ventas, ¿no?, por anticipado. Están ustedes y sus familias, en fin, con Ariana y cada uno de los que están acá en este plato. En colombiano diríamos, ¿qué plato? Bueno. Sí. Bien, muchas gracias Miguel Ángel por la exposición y por tener la gentileza de mantener una relación con la Asociación Catalana de Estudis Gramscians, que parte de no muy lejos esta colaboración, ¿no?, del 21, creo, en Cagliari, ¿no?, que nos conocimos, ¿no?, en el Congreso Gramsci en el mundo de hoy. Sí, bueno, con un pequeño detalle, que nos conocimos físicamente, pero empezamos antes, que fue la experiencia de la comunicación. Sí, exactamente. Anteriormente hubo una... Bien. Bueno, sobre de las cuestiones que has planteado, a mí en primer lugar me gustaría subrayar esa idea gramsciana de que todo hombre es intelectual. Esa idea rompe con el vanguardismo abstracto de que alguien desde fuera va a dirigir a las amplias masas que no saben, están alienadas, etc. Y eso plantea para los comunistas, que es en mi caso, ¿no?, un problema grave, muy fuerte sobre los métodos de trabajo y de lucha. Cómo partir del sentido común de la gente y a partir de su práctica y de su experiencia y su deliberación democrática, pues hacer avanzar los procesos, ¿no? Pero esa idea es la condición de la democracia. Si no toda persona humana es intelectual, si no tiene capacidad de pensar y discernir sobre sus problemas, ¿no?, no puede haber democracia. Y cuando decimos democracia, decimos lo que también en términos gramscianos, la superación de la división entre gobernantes y gobernados. Entonces ahí Gramsci nos abre un terreno a la gente que queremos transformar el mundo, por supuesto, en fin, brutal, que no siempre nuestras organizaciones políticas o en general, no me gusta decir esa crítica, la izquierda, no sé qué, como si yo no lo fuera, ¿no? En fin, en nuestras organizaciones este problema significa un cambio total de estilos de dirección y de trabajo político. Después, en Gramsci, ese problema de la estructura y superestructura que has planteado, ¿no?, es una ruptura con el marxismo de la Segunda Internacional, el marxismo economicista, ¿no? Es decir, la interrelación. La economía también es una forma de pensar. Entonces no hay una
mecánica económica que funciona automáticamente y que entonces tiene un reflejo en la ideología, sino que la cultura se refleja en las formas de producción. Entonces la hegemonía nace en la fábrica. Hoy diríamos, que dicen en el 22, el cuaderno 22. Hoy en día diríamos más ampliamente, porque en nuestra zona las fábricas existen, pero menos, en las relaciones de producción. O sea, si tú acatas la forma de producción, si estás de acuerdo con eso, estás aceptando la dominación. Y acabo con la otra cuestión que te quería plantear, que es a mí me parece que en los cuadernos Gramsci se tortura extraordinariamente con la introducción de 1859, o sea, a la crítica a la economía política de Marx. O sea, esas frases de Marx en el 59, en el momento de desarrollo del pensamiento de Marx, se han cogido como si fuese lo último que pensó Marx. O sea, y entonces aquí estamos en lo del ritmo de pensamiento que Gramsci dice que cuando se habla de un autor hay que conocer el ritmo, el conjunto de la obra y el ritmo de desarrollo del pensamiento. Entonces, ¿por qué la Revolución Rusa? Si no se habían acabado todo, como dice la contribución del 59, si no se había desarrollado en la sociedad rusa todo el proceso que tal, y entonces había que pasar a una nueva fase. No, o sea, aquí a veces la historia, en un sentido radical, en fin, tiene rupturas, para nosotros son muy escasas, demasiado escasas, pero bueno, tiene continuidades, pero tiene rupturas. Y entonces él intenta, o sea, a mi lectura es que está absolutamente torturado por esta cuestión durante todo el tiempo, en todo el proceso, sobre todo los cuadernos, ¿no? Antes ya lo ha planteado en la Revolución contra el Capital del 17, ya se ha planteado ese problema, pero en los cuadernos esto es una y otra vez, no sé cómo lo ves tú. Yo veo supremamente relevante, Joan, lo que he comprendido de lo que tú has dicho, y vamos a ver hasta qué punto lo he comprendido, ¿sí? Porque tenemos esa ventaja y estamos aquí nosotros vivos y no tiene que haber intérpretes, ¿no? En ese punto, que los hay también siempre. ¿Qué es lo primero que noto que es bien importante en la reflexión? Uno, en análisis de situaciones, relaciones de fuerza, Gramsci se pone en la reflexión de Gaetano Mosca, ¿sí? Y dice, Gaetano Mosca tiene un texto que se llama Elementos de Ciencia Política, ¿sí? Pero ese texto es un texto desordenado, ¿sí? Y yo lo voy a ordenar, ¿sí? Desde la lectura de la ciencia política. Y es probablemente, no he oído que digan que no, el primer marxista, si es que Gramsci pues es marxista, que habla de Marx en términos de ciencia política. Por eso, ¿no? Yo citaba la traducción, ¿no? La traductibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos, porque ahí uno encuentra una versión que empezó con Engels en la divulgación del anti-Düring, que siguió luego con Lenin. No digo que antes no haya habido esa referencia, las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, y cómo la ley Gramsci. ¿Sí? Es decir, que ahí podría hacerse un curso completo para ver qué va del anti-Düring a Gramsci en relación a eso, ¿sí? Y aquí, pues la traductibilidad tiene que ver también con el saber filológico de Gramsci, pero también con el aprendizaje concreto. Pero, ¿qué es lo central en esa observación? Que Gramsci dice, mire, si vamos a tratar de esta temática hay que partir de una relación. ¿Cuál? La relación gobernantes-gobernados. ¿Sí?
al decir la relación gobernantes-gobernados, dice, y hay unos que consideran que esa relación es eterna. Y hay otros que consideran que es una relación histórica. Y cómo lo expresa Gramsci en el recorrido de sus Grundrisse, diciendo, es el camino hacia la sociedad regulada. ¿Sí? Es decir, que ese proceso en el que gobernantes y gobernados va dejando de ser necesaria es esa que será la que refiere Marx también, ¿no? En el sentido de que los individuos libres se van haciendo libres como colectivo, ¿no? No uno o dos o tres. Entonces, es la primera cosa, que al recordar tu gobierno, colocas un asunto que no es reductible a Estado, porque también hay ese problema, ¿no?, histórico. La gente que dice que Estado ha existido siempre, o que descubre que en Grecia hay Estado, que en Roma hay Estado, y en Grecia, en mi lectura, no hay Estado, en la lectura de Roma tampoco hay Estado, porque entre otras el Estado tiene una forma histórica. Sí, pero gobierno sí. ¿Por qué? Porque de allá arranca, cuando se inventa lo político en Grecia, la referencia precisamente va en el sentido de kibernetes. De ahí es de donde deriva la expresión gobierno, y así lo trata en mayor o menor grado la reflexión de Platón. Y sabemos que eso que llaman la república no es la república, ¿sí?, sino es la politía, y es el comentario de Aristóteles a la politía. Y el otro texto de Platón. Pero al punto de tu segundo comentario, la democracia, Gramsci habla del intelectual democrático. No solo que todos somos intelectuales, ¿sí?, sino de intelectual democrático, y en ese sentido el partido, así pensado, es una expansión en la deliberación y en la acción, que le da contenido concreto en esa generalidad a el nuevo príncipe. Sí, es que el nuevo príncipe no es el nuevo caudillo. El nuevo príncipe no es Gustavo Petro. El nuevo príncipe no es Putin. Ninguno de esos. ¿Sí? Es ese partido, en el sentido de que toma partido porque hay una desigualdad histórica que tiene que transformarse para que sea posible la libertad individual. Pero eso tiene que vivirse en el plano de la conciencia y en el plano del cuerpo también. Entonces es un ejercicio inaudito de hegemonía que tiene etapas históricas. Entonces también quería, ¿no?, recordar eso a raíz de tu interlocución. Y hay una tercera cosa, que es el tema de los principios, ¿sí? Miren la expresión de Gramsci, son principios. Es decir, ¿qué son principios? Son constructos, es claro, ¿no? No es que allá se sacó de la tierra algo que estaba precocido, ¿no?, y ahora podemos hablar de Petra. No, es un constructo, ¿sí? Y ese es el constructo de un estadio del saber de Marx muy grande, ¿sí? Es decir, que 1859 no es cualquier cosa, ¿sí? No lo es. Es el tiempo de una elaboración más o menos libérrima de un pensamiento. Pero lo que está dicho ahí no es que mañana tiene que ocurrir esto y pasado mañana esto otro, sino que una formación social no se agotará hasta tanto todas sus potencialidades no se cumplan. Pero de ahí no está dicho que tenga que ser nombrada de tal manera o la otra. Y lo digo ¿por qué? Porque en el recorrido más actual de la reflexión sobre Marx se ha hecho el camino de las notas etnológicas, ¿sí? Y en concreto eso para debatir con la China rusa, ¿sí? Y cómo fue que el Marx ya de la madurez responde a ese problema, ¿sí? Entonces a eso es a lo que quiero también referirme, Eduardo, ¿no? Los dos principios son heurísticos.
no son decretos de cómo es que el mundo tiene que ser para que sea, sino son heurísticos, es decir, son elementos de creación que se resuelven en últimas, en mi lectura, con qué pasa con esa bisagra que articula infra y superestructuras, que son los intelectuales, y por eso yo entiendo que los programas que Gramsci proponga tengan eso, a lo que no he visto que los otros autores le pongan atención. ¿Por qué arranca con los intelectuales? ¿Por qué esa mención? ¿Y cuál es su relevancia? ¿Sí? ¿Y cómo la pone a prueba como historiador en el Risorgimento? ¿Sí? ¿Por qué dice que el Partido de la Acción, escúcheme la expresión existencial, está jodido? ¿Sí? Porque los moderados le trazan su rumbo. Entonces, un Partido de la Acción, que el rumbo lo trazan los moderados, ¿es un Partido de la Acción? Obviamente no. No de la acción en el sentido de la acción política, es decir, de la transformación. Y trasládenselo a la experiencia de la República Española y de las luchas concretas de anarquistas, socialistas, comunistas y demás. ¿Qué pasó ahí? Yo estoy leyendo, porque me lo regaló Luca recientemente, el texto de George Orwell, ¿sí? Sobre la experiencia de Cataluña. ¿Y qué es lo que yo valoro de ese texto? Que en la descripción que ese periodista hace, le va anunciando a uno qué puede recibir en términos de sentido común. ¿Sí? Es decir, anuncia una catástrofe. Y eso le decía también a mi amigo y compañero, lo vi en una película muy interesante, filmada en la época crítica de Chile, ¿sí? La batalla de Chile, ¿sí? Cuando uno ve lo que se pregunta, lo que contesta, dice uno, uy, estamos al borde del abismo, ¿sí? Pero eso me hace decir a mí que también Gramsci fue un periodista, ¿sí? Pero ¿cuál era el carácter de ese periodista? Y ahí conecto con lo último que recuerdo en este momento del documentario. ¿Por qué los consejos de Turín son tan atractivos para Gramsci? Porque ve allá in nuce la potencialidad de la autonomía obrera, incluso con obreros que vienen del sur, que rompen, ¿no?, ese cuento de que el sur es atrasado, como lo leía el positivismo, y lo ve ahí en las fábricas de Turín, en su lucha, pero es una lucha por la autonomía, y el modo como lo interpela es con la expresión no nuevo desorden, ¿sí?, sino nuevo orden, que eso también es importante, ¿no? ¿Cuál es el nuevo orden? El orden vertical, el orden caudillista. Entonces aquí tenemos el tremendo problema, que es el problema de los regímenes políticos. Hemos descubierto que el verdadero presidencialismo es el norteamericano, ¿sí? No es el que se comentaba por este autor, ¿no?, español, que hizo la reflexión sobre los presidencialismos en América Latina. Ahí lo vemos con Trump, ¿sí? Ese presidente hace lo que se le da la gana en apariencia, siempre y cuando tenga un Congreso que es del mismo partido, ¿sí?, y utiliza los decretos y se pasa por la faja el supuesto balance, los checks and balances quedan en la olla. Y una última consideración de sabor anglo. Acuérdense lo que dice Winston Churchill, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Winston Churchill? Que la democracia es el menos peor de los gobiernos, ¿sí? Pero no habla de autogobierno, no habla de autogestión. Esas son palabras indigestas para Churchill, que arrancó, ¿no?, merodeando en los socialismos. Entonces, con la venia de Winston, ¿sí?, me permito hacer también ese comentario para ver si suscita en nosotros, ¿no?, pues, otras interlocuciones. Maestro.
Maestro Luca. Querido Miguel Ángel, nos ha dado muchísimas ideas a todo, creo, ¿no? Intento poner un poco de orden de los muchos tópicos interesantes que abordaste. Y te iba a preguntar si cuando te refieres a sentido común, podemos también parafrasear con opinión pública y con un proceso de formación de la opinión pública, quello il quale me pareció, corrígeme si me equivoco, y cuando insistes tanto sobre esta expresión forma intelectual, cuando a lo mejor estamos más acostumbrados a escuchar la palabra ideología, es que quieres poner en claro que ideología se asocia a una manipulación y es la interpretación, digamos, más vulgar del marxismo, ¿no? Sobreestructural, como un instrumento para manipular e impedir la percepción de las realidades estructurales, entonces para engañar las masas, dicho vulgarmente. Y la forma intelectual, evidentemente, como tú la planteaste, no es eso. Son los modelos epistemológicos que precisamente cada uno es intelectual en la medida de que cada uno llega a cierta percepción de la realidad a través de modelos epistemológicos. Y esos modelos intelectuales no son algo abstracto, evidentemente, no es a un estudio abstracto de la naturaleza humana que tenemos que pedir explicaciones sobre cómo se forman estos modelos, sino son agentes históricos, son la historia del sentido común que siempre está presente, pero siempre se metamorfosea. Y por eso se me ocurrió preguntarte si este sentido común es un poco la historia de la opinión pública como la plantea Habermas, y de qué medida la opinión pública puede ser efectivamente algo activo, este problema, y cuáles son las condiciones materiales que permiten la existencia de una opinión pública activa por la percepción que tenemos de nuestro tiempo histórico, o lo contrario es de un gran deseo de renunciar a la responsabilidad de tomar posición, a la responsabilidad de evaluar si la información que se recibe es correcta, no es correcta, está fundamentada, no está fundamentada. Entonces una gran gana de abdicación a este deber un poco ilustrado de pensar cada uno con su cabeza. Bueno, eso sería un primer punto. El segundo, me pareció muy interesante tu referencia a Orwell, pues pensando ahora en homenaje a Cataluña, ¿no? Me parece que lo que critica Orwell es la separación del problema de la guerra con el problema de la transformación social. Es precisamente su crítica al Partido Comunista Español, haber separado estos dos momentos. Y en Fascismo y Democracia aparece el mismo argumento: cómo se puede separar la lucha contra el nazifascismo con una perspectiva de transformación social. El problema que se plantea Orwell es cómo fue posible a Churchill, al que tú aludías, movilizar a los ingleses con el pasado británico, con la nostalgia nacionalista. Eso les dio la fuerza de resistir a Hitler, y en cambio, dice Orwell, hubiese estado mucho mejor si se hubiesen movilizado a los ingleses con la promesa de una sociedad socialista, pero de eso era totalmente incapaz la izquierda británica. Los comunistas, evidentemente, a la época del pacto germano-soviético, no estaban para nada interesados en fortalecer la resistencia al nacionalsocialismo. Entonces el problema que se plantea Orwell es precisamente eso: cómo podemos salir de una visión puramente negativa de la democracia. Tenemos que defenderla del totalitarismo y darle en cambio un contenido positivo. Tenemos que defenderla para extenderla, para ampliarla. Y en ese sentido te iba a preguntar si al final no hay como cierta convergencia entre Orwell y Gramsci en este sentido, que el conflicto no se puede separar, guerra de transformación social, no se puede separar defensa de la democracia, de extensión de la democracia.
Sí, sobre la primera consideración, como aquí hay varios compañeros que tienen también conocimiento del alemán, ¿sí? La palabra es Öffentlichkeit. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Eso es un primer asunto que es importante aclarar. La segunda cosa es que si lo traducimos como historia de la opinión pública, nos enfrentamos con un problema. ¿Cuál es el problema? Aparentemente, que Gramsci dice la verdad revolucionaria, ¿sí? Y como lo decía Platón, las opiniones pueden coincidir con la verdad, ¿sí? ¿Sí? Hay opiniones que coinciden con la verdad, pero aquí la tarea es más exigente. Es que no basta con que, digamos, a uno le suene la flauta, sino que la verdad se aprende, ¿sí? Si no, se sigue siendo siervo, ¿sí? Como en el caso que comentábamos de la servidumbre voluntaria Luca, ¿sí? Entonces, una primera cuestión es esa, ¿sí? El problema de la opinión pública y la verdad, cómo marcha, ¿sí? Y de qué manera lo trata o no lo trata Habermas, ¿sí? Para poner en situación esa discusión sobre ese trabajo importantísimo, ¿no? En relación a Öffentlichkeit y también a la ubicación de una esfera, ¿no? En el marco de la sociedad civil también existe lo público-privado. Es un escenario de disputa, ¿sí? Pero ¿cómo es que esa disputa se da a propósito del sentido común? Esa sería una primera inquietud que no sé en qué medida, digamos, abona el terreno para la reflexión que tú propones en esa observación. Pero la segunda tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir tratar la ideología desde un punto de vista materialista? Que nada se pierde, que todo se transforma, diría yo, ¿no? En el sentido contemporáneo del término. ¿Por qué? Porque Gramsci dice, atentos a que hay ideologías orgánicas. Entonces aquellos que piensan que la revolución, ¿no?, resulta cuando la verdad impertérrita, absoluta, gobierna las mentes, no. Eso no ocurre con ningún ser humano, ni tampoco con ningún científico, ¿no? Como han ironizado algunos con este científico, ¿no?, que tenía ya una herradura cuando salía de la puerta, entonces le hacen la pregunta, ¿no?, ¿y para qué tiene la herradura ahí?, ¿no? Entonces diría uno, por si las moscas, ¿sí? Bueno, lo que yo en concreto quiero indicar es que las ideologías orgánicas son fundamentales en la medida en que la verdad en esos términos es relativa y en esa medida la crítica de la creencia no es absoluta en el sentido de que borre la presencia de la creencia en todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, esa es una, digamos, segunda observación, y Gramsci dice, tienen que ponerle atención a cuáles son las ideologías orgánicas. En esos términos, las que organizan colectividades y bajo qué orientación, porque vive la experiencia del fascismo, por ejemplo. ¿Cómo así que el fascismo organiza las masas? ¿Sí? ¿Qué pasa con el sentido común dominante en una experiencia como la del fascismo, o como la del franquismo, o como la del nazismo? Y entonces hay un segundo elemento que tú destacas, yo nunca había pensado, porque no lo he leído con detalle, en Orwell y Gramsci, pero aquí hay un punto que tú destacas. Hay un economicismo en el pensamiento comunista, hay un economicismo en el pensamiento anarquista, y en ese sentido hay un dominio del liberalismo, no del neoliberalismo, sino del liberalismo. Y Gramsci tiene unos textos interesantes de entrada a esa problemática. Y dice, y los obreros están afectados de una lectura economicista que tienen que superar para, en efecto, poder articular los grupos y las clases subalternas. Eso para decir lo siguiente. Ha habido una discusión con respecto a lo subalterno en referencia a Gramsci, ¿sí? Y
tengo la impresión de que hay imprecisiones de nuestra parte. ¿En qué sentido? Uno, que Gramsci habla de los y los subalternos, ¿sí? Pero los subalternos es proceso también. Entonces hay grupos subalternos que se pueden hacer clases por condiciones concretas en las que esa realidad de los subalternos existe, ¿sí? Y Gramsci la rastrea hasta la época antigua, como ustedes lo encuentran, ¿no?, en las referencias al cuaderno 25, el cuaderno 25. Pero también hay grupos subalternos que no son clase. Por ejemplo, las mujeres son un grupo subalterno, o no, los jóvenes, las minorías, ¿sí? Y cómo es entonces que en el escenario de la pluralidad y de la singularidad de esas expresiones caben todos. ¿Cómo? No puede ser de la misma manera, ¿sí?, de pensar, uniformizar y decir, y el camino es este. Sí, la pretensión es de un ejercicio democrático, como un poco lo hemos advertido, ¿sí?, tiene que vivirse ese laboratorio democrático, ¿sí?, que en el recorrido de la revolución que le tocó a Gramsci vivió ese escollo. El Partido Socialista no quería, por las razones que fueran, en los términos en que pueda explicarse, que se pudiera articular el campesinado del sur. Y entonces se construyó una relación con el campesinado, digamos, más avanzado en la vecindad del Piamonte. Y bueno, eso en las tesis de Lyon y en las reflexiones posteriores creo que va a tener un tratamiento concreto. Es decir, ¿concreto en qué medida? En qué medida tiene que hacerse como en Rusia. ¿Y en qué medida no? ¿En qué medida no? Pero si hay un problema agrario, ¿cómo se resuelve el problema agrario? Si hay un problema urbano, ¿cómo se resuelve el problema urbano? Caminando entre ayer y hoy, la Barcelona de antes, y escuchando a Nando de qué pasó, ¿no?, con la Barcelona que llegaba, digamos, hasta el Arco del Triunfo, ¿sí?, y la que vino después, pasaron muchas cosas. ¿Pero qué cosas fueron las que pasaron? ¿Y qué pasó con los grupos y clases subalternas? ¿Y qué pasa con los procesos de gentrificación en Barcelona y en otros escenarios? ¿Y de qué modo eso puede o no tratarse de una forma diferente? Entonces el sentido común tiene que ser o no pensado y transformado. Pero ¿cómo? Pues según una clave que Gramsci trae también, referida a otros, poniendo la atención al núcleo de buen sentido que está presente en todo sentido común. Y yo lo entiendo en la medida en que todos los seres humanos, en la materialidad de nuestro existir, no le podemos sacar el quite a dónde dormimos, no le podemos sacar el quite a dónde comemos, no le podemos sacar el quite a cómo nos reproducimos, por ejemplo, ¿sí? Y qué no decir de otros escenarios un poco más complejos. Entonces, ese núcleo de buen sentido lo tienen que aprender o no los intelectuales y esas nuevas estructuras de partido para partir de ahí, ¿sí? Para partir de ahí. Y creo que eso está diciendo a su manera nuestro escritor. ¿Cómo así? ¿Quiénes son los que están en el frente? ¿Niños? ¿Sí? ¿Con qué armas están combatiendo? ¿Qué comen? Sí, es que ni siquiera comen, ¿sí? ¿Qué guerra va a ser esa? Que en sentido práctico de la cotidianidad se olvida de las condiciones de existencia de esa sociedad movilizada en tal o en cual sentido, ¿sí? Y ahí entonces remato con este comentario. Eso es lo que Gramsci plantea en el escenario de aprendizaje de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Porque habla de guerra de posición y ya no más de guerra de movimiento. Porque ha advertido que hay una transformación en el escenario económico, social y político que ha moldeado de un cierto modo la guerra que se ha librado, y en esa medida dice, estamos en un tiempo de guerra de posición, ya no es viable la revolución permanente de ese modo, y hay una relevancia fundamental de la hegemonía en los términos de la dirección
porque en las trincheras y en las casamatas de la sociedad civil que se ha construido burguesamente se tiene que librar, y no se puede librar de pura voluntad ni a los trompicones, sino desarrollando procesos iguales o superiores. Así que nos movemos en ese tiempo del liberalismo al neoliberalismo, en el contexto, digámoslo, de la reacción capitalista, y las guerras, ¿no?, lo ponen en cuestión y lo heredamos en un contexto de novedad como es este. Así que yo diría que la disputa por la hegemonía ahora se da en el escenario de la inteligencia artificial de manera principal. Sí, no exclusivamente. Bueno, como queda un cuarto de hora máximo, solo 4 cositas para que usted decida, escoja lo que le parezca para contestar, porque si no, nos iríamos a las 10 de la noche. Honor que me hace, maestro Víctor, adelante. Bueno, en primer lugar, sincera felicitación por la exposición. No solo me ha interesado mucho, lógicamente, sino que veo un pensamiento muy trabajado, veo un pensamiento muy sistemático, muy bien organizado y con una gran capacidad de exposición, además. Todo eso junto no es común, no es fácil. Por tanto, por esas razones las justifico. Felicitaciones. Segundo, un lamento, que es por la falta de tiempo que hemos tenido para poder que pudieran asistir otros compañeros, amigos, que me consta que tenían interés por conocerle y por estar. Por ejemplo, Ramón Mantovani, un camarada italiano de la Refundación Comunista Italiana, que me ha dicho que lo sentía mucho, pero que a la misma hora ahora tenía una reunión telemática con la dirección de su partido en Italia y tal, y que no podía, porque estaba muy interesado en conocer su exposición. Es un ejemplo, pero habría otros. Tercero, una pequeña disculpa, porque he tenido que salir no solo por mi pastilla, sino para atender una llamada. Y me he perdido una parte de tal, que espero que esté grabado, que quede grabado. Y entonces ya las cuestiones para que usted elija, ¿cómo no?, lo que quepa de aquí a... Bueno, y otros compañeros que tengan que intervenir, porque si no, que Ariadna pueda ejercer de martillo de Vejes y cerrar dentro de un cuarto de hora. Las preguntas serían: ¿cuál es su opinión sobre la famosa tesis o la posición de Althusser sobre la ruptura epistemológica? Como usted sabe, Manuel Sacristán no opina eso, opina que no hubo ruptura epistemológica y ve una maduración evidente en el pensamiento de Marx, pero sin ruptura epistemológica, y valorizando muchas cosas de la obra de Marx previa a la supuesta ruptura epistemológica. ¿Cómo no? Alienación, enajenación, en fin, ideología alemana, todo eso. Segunda cuestión, el tema de, ¿cómo ve usted el tema del estatuto científico del marxismo? Una cosa está en parte vinculada a lo de Althusser, pero está encadenado, pero tiene una diferencia, ¿no? Hay quienes hoy en día, dentro de las diversas corrientes de los 1000 marxismos, que diría Tosel, dentro de los 1000 marxismos, pues hay quienes siguen sosteniendo que el marxismo es una ciencia. Ajá. Otros sostenemos, para no ocultar mi punto de vista, que el marxismo tiene un estatuto científico y que busca la fundamentación científica de la esperanza, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero que no es una ciencia en el sentido de, y aquí viene el tema, de los usos del concepto de ciencia, sobre los que Manuel Sacristán también trabajó bastante, empezando por los usos de Marx sobre el concepto. El concepto de ciencia en Marx es parte del trabajo de estudio de Manuel Sacristán, recogido en una tesis de José Sarrión hace poco tiempo, etc. ¿Cómo ve usted el tema este? Marxismo como una ciencia. Yo discuto con mis amigos y compañeros que siguen considerando que es una ciencia, y tengo este otro punto de vista, pero me interesa su opinión. Tercero, Gramsci en América Latina hoy.
para decirlo en términos futbolísticos, ¿quién va ganando? Porque sé que usted es aficionado al fútbol también. Sí. Entonces, eso ya lo averigué. Y por tanto, para decirlo en términos futbolísticos, ¿quién va ganando? ¿La visión de la Clau o la visión, también para no ocultar mi punto de vista, la visión de la actualidad del marxismo revolucionario de Gramsci, no la relectura de la Clau sobre Gramsci? ¿El partido cómo está? Porque hubo un tiempo que ganaba la Clau por goleada. ¿Sigue ganando por goleada o cómo está? ¿Estamos empatando o cómo está la cosa? Y el último punto, el tema de la derrota en Gramsci, la percepción de la derrota. Mejor dicho, la somatización de la derrota, la percepción clara de la derrota, y frente a esa percepción de la derrota, cómo somatiza Gramsci la derrota, y cómo lo somatiza y hasta dónde lo somatiza, en dos planos. Uno, en la cárcel, con sus compañeros de partido, las fricciones por las incomprensiones entre lo que él decía, lo que él quería comunicar y lo que otros compañeros del partido en la cárcel decían, etcétera, etcétera. Ahí entra la visión de Rafa y todo eso, pero eso para él fue duro, estoy convencido. Y cómo la vivió, por tanto. Esa, no solo los conflictos con los compañeros dentro, incluso cómo Togliatti intentó ayudar para que eso para que no trascendiera según qué, y para cuidar, proteger, yo diría, para proteger a Gramsci en un contexto complicado. Pero el cómo afectó, cómo somatizó Gramsci la derrota, con conciencia plena de la derrota, es algo que influyó directamente muchísimo en Manuel Sacristán y en otros compañeros. Es lo que hizo, fue clave para que la antología del año 70 solo tuviera esas dos páginas bien ilustrativas, pero bien interesantes. ¿Cuánta gente se está preguntando lo polifacético, lo poliédrico? Y Sacristán en esas dos páginas dice, es un pensamiento revolucionario. Y el pensamiento revolucionario no se puede colocar en los cajones académicos. Okay. No lo dice así, pero quiere decir eso. Y luego hay que ver en el cajón El orden del tiempo. El orden del tiempo, que es un texto maduro, atormentado de Sacristán. Que luego, al final, porque eso lo dejó ahí, pero en el 85, en el prólogo al 11º cuaderno de la cárcel, ahí ya se ve un Manuel Sacristán más sereno y más conciliado, menos atormentado de lo que estuvo en el año 70. Es también la evolución de Sacristán, del 70 muy atormentado, muy tocado por la derrota y por la somatización de la derrota de Gramsci, y en el 85 un Manolo más en paz consigo mismo y por tanto con la lectura de Gramsci. Y no sé, yo creo que lo que hace usted, intuyo, porque tengo que ser modesto y sincero, verdadero en ese sentido, tengo que leerle a usted mucho más, tengo que conocer mucho más, porque seguro que voy a aprender mucho más con lo que vaya a leer y con lo que usted me vaya a alimentar para los próximos tiempos, puede estar seguro que lo voy a hacer. Voy a buscar sus textos por tierra, mar y aire, porque lo veo similar a Cospito. A mí me interesa mucho Cospito y toda la visión del ritmo, de la exactamente, la importancia del ritmo en el pensamiento, vinculado con el tema del orden y el tiempo, que es fundamental no solo en Gramsci, a mi modo de ver, sino para hacer buena política hoy. Saber captar el tema del tiempo, política y el orden y el tiempo es fundamental para hacer buena política revolucionaria, y no para hacer milenarismos, escatologismos o reformismos. Disculpe usted porque ya me he comido la mitad o más del tiempo de usted para que en 5 minutos, le he dejado 7 minutos, vaya. No, todas las intervenciones y la tuya en particular enriquecen en su pura formulación la reflexión que tenemos hoy. Con respecto a lo primero, hay una ruptura epistemológica en Marx, y por qué sí o por qué no con respecto a tu ser. Sí. Para mí, el pensamiento de Marx es un pensamiento de ruptura, ¿sí?
de ruptura, el pensamiento, ¿sí? Y lo es en el sentido integral del término, es decir, es teórica y prácticamente una ruptura, ¿sí? No es una ruptura epistemológica si la idea fuera en lo teórico, ¿sí? Sino que es un pensamiento de ruptura en la medida que reconoce que en el mundo material hay una ruptura y es capaz de aprenderla en el concreto pensado que es su obra sin lograr terminarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera. Entonces, yo estoy de acuerdo en que es un pensamiento de ruptura. En ese sentido, digo que la reflexión de Marx no es un pensamiento crítico, va más allá, es un pensamiento de ruptura, porque la crítica conlleva una ruptura, ¿sí? Entonces me parece que eso es definitivo en cualquier discusión con respecto a Marx, ¿no? Y en esa medida pienso que Gramsci lo aprende, en esa medida. La segunda cosa, cuando la reflexión se hace a propósito de Gramsci y el tema de un pensador de la derrota, ¿en qué consiste un pensamiento de la derrota? ¿Sí? Un pensamiento de la derrota, en el sentido de la ruptura, es aquel que es capaz de romper la razón de ser de la derrota. Es decir, que muestra las opciones, cuando menos las muestra, en la derrota. Y por eso me parece que, por ejemplo, es interesante esa referencia a Oriente y Occidente, ¿sí? Que dice, en Oriente la sociedad civil era gelatinosa, y en Occidente no. Y al no advertir eso y no implicar claramente en la acción política esa problemática, descubre que la Revolución Rusa no es universal en ese sentido. Y por eso no puede triunfar así, ¿sí? Entonces, yo le veo claridad a esa derrota en los términos de que me fuerza a pensar cómo salgo de la derrota, ¿sí? Y no con justificaciones que no sean discernibles desde un punto de vista de la praxis, ¿sí? Entonces esa es una segunda, digamos, cuestión que entiendo. La tercera, y no sé si lo tengo en mi cabeza claro, tú has dicho estatuto científico, ¿sí? Y no ciencia, ¿sí? Para decir no son lo mismo. Exacto. ¿Ve? Y yo comparto, uno, que estatuto de ciencia y ciencia no son lo mismo, y que en esa medida, en Gramsci, ese debate con Buharin a raíz del Congreso de 1930 es ejemplar, cuando dice, ¿y no será que el objetivo, para ponerlo así, sea lo universalmente subjetivo? ¿Sí? Es decir, lo que hoy es lo que dice que es ciencia y que prueba prácticamente su validez, mañana tendrá o no revisiones. Y ya es evidente, ¿no? Porque el sistema newtoniano fue revisado por el sistema de Einstein, pero eso no quiere decir que Newton responda a los problemas que Einstein responde. Luego, hay universalidad, sí, pero es relativa. Y otros que dicen, ¿no? Por ejemplo, la discusión de Heisenberg con Einstein y la temática que con Luca alguna vez hemos visto a propósito de Oppenheimer, ¿sí? Entonces, ahí lo ubico con ese cuarto asunto. El drama, ¿sí? El drama personal, ¿qué revela? Pues revela que esa persona, la que sea, no ha podido resolver el problema que tiene. Y no me parece que Gramsci tuviera ese problema. ¿Ves? Me explico. En lo que conocemos de la discusión en la cárcel, Gramsci llega a un punto que es duro, que es este: el sentido común de mis colegas, en los términos como son comunistas, tienen un optimismo que no tiene fundamento. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿y dónde están las divisiones, ¿sí?, de las que Stalin supuestamente dice que la revolución está a la vuelta de la esquina? Yo no las veo.
Así que hasta aquí llegamos. Y si el punto es que nos vamos, escúchenme la expresión, a darnos en la jeta, yo no, en mi condición física, no voy a resolver esto a puños. Así que me retiro de esa reflexión, porque uno puede ser empecinado también en eso. ¿Sí? Decir, no, pero es que la persona X se va a transformar porque yo en un acto de voluntad voy a insistir y se enfrenta con el tema de la creencia y aquí con una problemática, que es la problemática que también tiene que ver con el psicoanálisis, cosa que Gramsci realmente no se pilló, ¿sí? En la relación con Yulka, que asistía mal, bien o regular a ciertas sesiones de psicoanálisis, parecía que el inconsciente para Gramsci era un asunto por conocer y que la voluntad iba a modificar, y es evidente que no, ¿sí? Pero no solo por Gramsci, sino por muchos. Eso pienso yo con respecto a ese detalle de su vida personal. Así que mi pregunta también es, ¿y cuál era el problema de Manuel Sacristán? ¿Cuál era? ¿Sí? Y yo diría que era el problema, diría yo, pues, de la revolución en España, diría yo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los grupos y las clases subalternas en España? Y no podría ser de otra manera. Pero obviamente eso lo escribirás tú, lo conoces, yo lo que soy es un impertinente, un imprudente, haciendo un comentario, ¿no? Así al desgaire y me excuso de antemano sobre eso. Entonces yo me expuso el triple. Pues lo ha clavado el tiempo, me parece. Sí, efectivament. Ho tanquem aquí, no? Sí. Podemos seguirlo tomando algo. Tomando. Bueno, Seguro. muy bien. Les estoy inmensamente agradecido, ¿no?